Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo lleváis las alergias primaverales? Bien, supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis. Y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Darle al like y compartir el vídeo, que nos ayuda un montón. En este vídeo voy a compartir con vosotros las mejores formas de reducir la presión arterial de forma natural. Hay literalmente millones de personas, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, que luchan contra la presión arterial alta. Lo mismo sucede aquí en Europa y en todo el mundo. La presión arterial alta, o hipertensión arterial, es considerada como una de las patologías más peligrosas para el ser humano, por lo que es un serio problema de salud pública. La hipertensión consiste principalmente en el incremento de la presión sanguínea de las arterias, la cual puede causar serias complicaciones, incluso la muerte. Una de las características principales de esta enfermedad es que generalmente no presenta síntomas. Sin embargo, algunos de los síntomas que se pueden experimentar son palpitaciones, dolores de cabeza, sudoración, pulso rápido, mareo, nerviosismo, cansancio, zumbidos en los oídos o rubor facial, entre otros. Hoy voy a explicaros las cosas que puedes hacer para bajar la tensión arterial de forma natural. Por cierto, ponerlo en práctica lo antes posible, pues para algunos de estos trucos pueden pasar meses hasta que puedas ver los resultados. Con otros, sin embargo, podrás ver los resultados en tan solo un día, siguiendo los consejos de este vídeo. El primer paso para reducir la presión arterial de forma natural va a ser pasarse a una dieta similar a la que seguimos en la zona mediterránea. Esta dieta se caracteriza por ser muy abundante en frutas, verduras, pescado azul y aceite rico en omega 3 proveniente de la aceituna, lo que se conoce como aceite de oliva. Algunos de los alimentos más característicos de esta dieta son el aceite de oliva, las legumbres, el pescado azul, los frutos secos, la pasta y el arroz. Estos dos últimos preferiblemente integrales. A todo esto se añade mucha fruta y verdura. Este será el primer paso para la reducción de la presión arterial. Hay otros trucos que también te ayudarán a reducir la presión arterial. En primer lugar, es importante disminuir el consumo diario de sal a la mitad. Los españoles somos un ejemplo de un alto consumo de sal. Consumimos el doble de sal de lo recomendado. Un dato que tiene consecuencias muy negativas. Por eso, restringir la sal de nuestra dieta es tan necesario como posible. La sal que usamos para darle sabor a los alimentos es una fuente de sodio, que es muy necesario para el organismo, pero que cuando se abusa de ella, aumenta los niveles de presión arterial. Un efecto que, si se produce de forma continuada, puede causar hipertensión, provocar la aparición de enfermedades cardiovasculares y afectar al funcionamiento de otros órganos de nuestro cuerpo. Reducir el consumo de sal puede bajar la tensión en 3,6 milímetros de mercurio. Otra de las claves para reducir la presión arterial es practicar deporte. Todos sabemos que el ejercicio es básico para estar sanos, pero no todo el mundo sabe que es fundamental para bajar la tensión. De hecho, se calcula que haciendo ejercicio aeróbico, como puede ser caminar o ir en bicicleta de forma habitual, la presión arterial baja en 4,6 milímetros de mercurio. Además, se ha visto que practicar algún ejercicio suave puede reducir en un 70% el riesgo de padecer hipertensión. Por otra parte, un buen suplemento para bajar de forma natural la presión arterial es el aceite de pescado. Estudio tras estudio ha demostrado que el consumo de aceite de pescado rico en EPA y DHA, que son formas de ácidos grasos omega 3, reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y la presión arterial. Por eso es bueno tomar aceite de pescado de alta calidad, unos 1000 miligramos todos los días con la comida. Otro ejemplo natural para bajar la presión arterial va a ser un viejo conocido nuestro, el magnesio. El magnesio es excelente porque ayuda a relajar los vasos sanguíneos y puede tener un efecto inmediato en la disminución de la presión arterial de forma natural. Por eso, tomar unos 380 miligramos de magnesio al día es una gran ayuda para disminuir la presión arterial de forma natural. Otro elemento que ayuda a bajar la presión arterial es el potasio, que lo puedes obtener con la dieta o puedes incluso tomar algún suplemento de potasio. El potasio
es esencial y uno de los alimentos más ricos en potasio son los plátanos. Los aguacates, las acelgas, las espinacas, el brócoli, las coles de Bruselas también tienen un alto contenido en potasio, por lo que harías muy bien incorporándolos a tu dieta para disminuir la presión arterial. Resumiendo, si necesitáis bajar vuestra presión arterial, en primer lugar, lo mejor es seguir una dieta mediterránea, con alto contenido en frutas, verduras, pescado azul y aceites saludables como el de oliva. Luego debéis reducir el consumo de sal a la mitad, hacer algo de ejercicio suave a diario, como caminar o ir en bicicleta, tomar magnesio, aceite de pescado y potasio. Si seguís estos consejos, veréis grandes resultados en la reducción de la presión arterial. Y esto es todo por hoy. ¿Habéis puesto alguna vez en práctica estos consejos y habéis conseguido disminuir la presión arterial? Dejadnos vuestra opinión en la cajita de los comentarios. Si el vídeo te ha gustado, no olvides darle al like, favoritos y compartirlo en vuestro blog o redes sociales. Suscribiros al canal para ver más vídeos cada semana. Además, ahora también podéis suscribiros a mi nuevo canal, Bixebar, Café con Sento, donde encontraréis un tipo de contenido más personal y de opinión sobre películas, libros, series o cosas de la vida, siempre desde mi punto de vista.